Vamos a mirar, yo le voy a invitar que todos se dispongan en este momento. Solamente uno de los dos se queda ahí de pie, el otro se sienta. Y vamos a disponernos todos. Los que están ahí atrás, por favor, suspendan, se sientan en este momento en el nombre del Señor. Y va a escuchar lo que el Señor hoy le propone en esta enseñanza. Vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. ¿De quién vamos a hablar? Por lo tanto, para hablar del Espíritu de Dios y para escuchar hablar del Espíritu de Dios, hay que desear sintonizar con el Santo Espíritu. Por eso, yo le invito a que cierre un momento sus ojos. Cierra tus ojos y vas a pedirle al Señor que este Espíritu Santo que mora en tu vida, este Espíritu lo pueda sintonizar en tu alma y lo pueda sintonizar en tu vida corporal, en todo tu cuerpo, con tus sentidos. Que hoy el Espíritu de Dios nos ayude a hablar de Él y nos ayude a escuchar hablar de Él. Pídale esa gracia al Señor. Dígale, Señor, que a través de esta palabra tu Espíritu abra mis oídos y sobre todo abra mi entendimiento y me disponga para que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se dispongan a recibir este huésped que habita en mi alma. Gracias, divino Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En una ocasión, el apóstol San Pablo, el gran misionero, el gran predicador, el gran evangelizador de la vida de la iglesia al inicio, llegó a una población llamada Éfeso. ¿Cómo se llamaba esa población? No Efeso, no, Éfeso. A eso, en Éfeso. Y allá en Éfeso había un grupo de personas que habían escuchado la predicación, pero les faltaba un elemento importante de la predicación. Ellos se habían quedado con una parte de la predicación, con un profeta que fue el precursor de la venida de Jesús. Y entonces dice, capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, 19:1. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¿A quiénes encontró? Levanten la mano los discípulos de Jesús. Muy bien, bajen la mano. Algunos no tienen confianza en el desodorante que se ha puesto esta mañana o antes de venir. Les preguntó San Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Oiga lo que San Pablo les preguntó. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Abrazar la fe es ser bautizado. Y ellos le respondieron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Le replicó San Pablo, pues ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Respondieron ellos. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Palabra de Dios. No los escuché. Palabra de Dios. Mis hermanos, si ven la situación tan seria de aquel grupo de personas, eran 12 personas que se consideraban discípulos, pero no había una experiencia necesaria
para llegar a vivir esa experiencia del discipulado? Escucho a algunos que están hablando. Silencio, en el nombre del Señor. Hermanos, ellos eran discípulos, pero ¿qué les faltaba? Espíritu Santo como experiencia, y les faltaba Espíritu Santo como conocimiento de ese Espíritu, y les faltaba tener experiencia de este divino y santo Espíritu. Mis queridos hermanos, uno no se abre a vivir la experiencia de lo que no conoce. Y para poder abrirse a experimentar este don del cielo que todos nosotros hemos escuchado hablar, necesariamente hay que conocerlo. Hay que empezar a descubrir quién es Él. Y a mí en esta noche me ha tocado esa tarea tan compleja, darles una presentación en este corto tiempo que tenemos sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 36 del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel nos da a conocer, o mejor, nos hace esta invitación, que antes de que el Espíritu Santo se revelara, antes que el Espíritu Santo se diera a conocer, sencillamente el Espíritu Santo, Dios lo hizo promesa. El Espíritu Santo antes es promesa. Y Dios lo ha hecho promesa, ¿para qué? Para que hubiese expectativa. Yo recuerdo cuando era un niño y mi papá nos prometía algo. Mire, uno no dormía si era de un día para otro, o si era para varios meses. Uno constantemente por ahí preguntaba, ¿cierto? ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? Y uno brincaba, ya está llegando, ya va a llegar. Y ese día que llegaba el cumplimiento de la promesa, ay hermano, vea, uno no dormía. Uno cuando es niño le pasa eso, ¿cierto? Y entonces, hermanos, usted tiene que descubrir que el Espíritu Santo, el Señor primero lo presentó como una promesa, y usted tiene que vivir ese espacio del tiempo de la promesa, porque va a llegar el momento en que el Señor le va a hacer experimentar a usted que esa promesa se ha hecho realidad. Mire cómo lo presenta el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Capítulo 36 de Ezequiel nos dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 36 versículo 24. Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de entre todos los países y los llevaré a vuestro suelo. Oiga lo que viene. Les rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas las impurezas y de todas las basuras les purificaré y les daré un corazón nuevo. Oiga, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Otra vez, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que los conduzca según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Palabra de Dios. Miren, hermanos, que esta promesa habla de rociar e infundir, dos verbos. Rociar tiene que ver con el agua, en una forma del agua, y infundir significa dar una nueva forma, renovar o
reforzar algo que ya hay en nosotros. Infundir y rociar. Infundir y rociar. Dios ha puesto en el Antiguo Testamento precisamente esas dos palabras. Su espíritu en nosotros se nos presenta en la figura del agua, como rocío, algo muy suave, como en la mañana. Todas las mañanas siempre hay un rocío. Dios rocía la naturaleza de tal manera de darle siempre vida. Pero Dios también presentó al Espíritu Santo como en la cuestión del metal. Dios infunde en nosotros ese espíritu, porque ese espíritu quiere provocar en nosotros una forma, un estilo. Quiere producir en nosotros alguien significativo que tiene un estilo, una forma de ser, actuar, vivir, pensar. Promesa, hermano. Cierre sus ojos y va a pedirle al Señor: Señor, que yo pueda desear con todas las fuerzas de mi ser esta promesa se realice en mí, Señor. Que tú me rocíes mi espíritu, Señor, porque yo tengo espíritu como tú tienes, Jesús, pero necesito que mi espíritu sea rociado con el tuyo, Señor. Ese espíritu tuyo es santo y yo quiero que se santifique el mío también, Señor. Quiero hacer esta promesa mía, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque haces rociar tu presencia en mi vida. Ahora, Señor, te pido que infundas este poder, esta gracia en mí y que me des una nueva forma, Señor. Infunde, Señor, en mí. Infunde, Señor, en mí la gracia de tu presencia para ser revestido de la fuerza de lo alto. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo como promesa? ¿Cómo lo presentó Ezequiel? ¿Para qué era esa promesa? Para purificarnos, porque el mundo nos contamina. A nivel ideológico todos estamos muy contaminados, todos, hermanos. Si nos pusiéramos a mirar la contaminación que hay a nivel de pensamientos, de ideas, de criterios. No acabamos de pasar una semana y uno veía por las redes los católicos de la Renovación y de los grupos enfrentados unos a otros, diciéndose tonteras ideológicas, porque la ideología nos contamina. ¿Qué hace el Espíritu de la verdad? Viene a purificar. Por eso, si usted no se deja rociar por el Espíritu, usted no va a purificar su modo de pensar y entonces va a contaminar todo su ser, porque como usted piensa, termina obrando. Como usted piensa, termina. Eso, hermano. Entonces la promesa viene a purificar. Por eso el Espíritu de Dios también en el Nuevo Testamento y en diferentes lugares del Antiguo Testamento se presenta como fuego, porque el fuego sí que purifica. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en la provincia del Oro, en una mina, por allá metido en las profundidades de una mina. A mí me gusta vivir aventuras porque las aventuras le dan a uno experiencias también para hacer vida el Evangelio. Fui a predicarle a unas 60 personas dentro de una mina, por allá como a unos 15 minutos, 20 minutos hacia abajo. Por allá estuve predicando el Evangelio. Nunca pensé eso, pero bueno, el Señor nos dio la oportunidad. Cuando salí de esa mina, pero que fui también a conocer todo el proceso del oro, cómo se produce el oro. Y hay una cosa impresionante, la última parte del oro, para que el oro dé todo el brillo, para que el oro aparezca con toda la fuerza de ese metal, tiene que pasar por el fuego. Lo ponen en una vasija de barro, que lo llaman el crisol,
Y ahí ponen esa cosita que sacan de lo que queda, que eso es. Y de ahí con el fuego y con otra sustancia le van quitando toda la escoria, todo la suciedad, le echan bórax, fuego, le ponen a veces un poco de agua para que haya, y eso va haciendo que el fuego purifique el oro, y el oro cada vez que pasa y se siente más el calor, el oro se va purificando porque está totalmente líquido. El Espíritu de Dios necesita entrar en nosotros, precisamente, hermanos, para purificar, porque usted no puede ser de Dios y al mismo tiempo ser del mundo y del demonio. No puede ser de dos señores. O usted es de Dios y vive para Dios y piensa para agradar a Dios, o sencillamente usted nunca ha sido de Cristo. Amén. Entonces empiece a anhelar esa promesa de Espíritu de Dios. Si usted lo va conociendo, ¿para qué es esa promesa? Porque viene a purificar y viene a complicarte la vida. Sí, te la viene a complicar. Porque uno está en una zona de confort. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Te desacomoda. Y eso produce reacción en nosotros, a veces resistencia, a veces rechazo. Porque nadie quiere abandonar su zona de confort. Nadie, yo el primero. Todos queremos estar acomodaditos, porque es menos el esfuerzo, ¿no? Pero cuando usted sabe que el Espíritu de Dios viene a incomodarte, pero que produce alegría, gozo, pureza, bienestar, bendición, no te interesa como el oro tener que pasar por el fuego purificador del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más dice Ezequiel que va a hacer la promesa? Dice que va a sacar todas las basuras, eso es lo primero, y dice que nos va a dar un corazón nuevo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Produce en nosotros una nueva humanidad. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Sí, hermano. Un nuevo hombre, una nueva mujer nacen. Cuando ese Espíritu toca el corazón del ser humano, no se queda igual. Dios transforma. Dios modifica. El corazón nuestro se nos va endureciendo por causa del dolor y el sufrimiento. Con el corazón sucede como cuando uno tiene unos zapatos que le quedan un poquito estrechos. ¿Y qué pasa con los zapatos estrechos? Ay, hermano, ¿cómo? Eso produce un dolor al punto de que esa piel de tanto rozar desaparece. Pero ¿saben una cosa? Que donde hay un zapato estrecho que quita la piel, el cerebro manda una orden a ese lugar del cuerpo para que surja una nueva piel, pero más gruesa. Y a medida que hay más roce, el cerebro sigue mandando que se engruese y se va engrosando, y entonces lo que nosotros llamamos comúnmente como, ese es el fruto de el callo es fruto de eso, del dolor, del sufrimiento. El cuerpo se endurece para no doler, para no sentir dolor, para no sentir sufrimiento. El dolor, el sufrimiento, los problemas, las dificultades, todo lo que nos ha herido, nos endurece el corazón. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu de la promesa? Viene a quitar ese callo que usted ha puesto, puede ser su rostro. Hay gente que vive a la defensiva, viven con una forma de ser, primero atacan antes de que lo ataquen, se defiende sin que nadie lo esté atacando, hiere antes de que lo hieran. Y entonces el Espíritu de Dios sabe que el mundo, con todo lo que hay en él, cuando nos ha afectado, nos ha producido dolor, sufrimiento, y entonces nosotros hemos endurecido el corazón. ¿Qué hemos endurecido? Por eso a veces somos ásperos.
Por eso a veces somos indolentes. Por eso cuando la ira se activa en nosotros, saca todo ese callo duro que hay en el corazón. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo, hermano? Oiga, ¿qué viene a hacer? Viene a ablandar, viene a quitar, viene a darle a ese corazón el estado natural como Dios lo ha creado. Y en tercer lugar, dice el profeta Ezequiel que esa promesa, Dios nos va a infundir el Espíritu para que ese Espíritu nos conduzca según los preceptos, según el mandato, según el querer de Dios. Los preceptos, el Salmo 118, que es el Salmo de la palabra, es el salmo más largo que hay en el Salterio. Tiene sinónimos de precepto, precepto, mandamiento, palabra, norma, ley. Todos esos son sinónimos de lo mismo. ¿Y para qué sirve la norma? ¿Para qué sirve el mandato? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Para qué sirve? Para mantener el orden. No es para imponer orden, es para mantener el orden establecido por Dios en el corazón del ser humano. Oiga, para eso es la ley, la norma, el precepto. Para mantener el orden establecido. ¿Para qué es la ley? Entonces, ¿a qué viene el Espíritu de Dios? Por eso, los que son transgresores, los que son desobedientes, les cuesta abrazar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios les va a complicar la existencia. Porque el desobediente está llamado a hacer lo que le da la gana. Porque el desobediente trata constantemente de crearse su propio mundo, su propia idea, su propio orden. Y entonces, cuando usted sabe que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, usted sabe qué es lo que va a clamar como promesa, hermano. Hace unos 20 días estuve predicando en la frontera con el Perú, en Huaquillas. Cuando salimos de la predicación hacia la casa donde nos hospedaban, un hermano, una eminencia de muchos títulos, que había sido rector muchos años en una de las instituciones educativas allá en Huaquillas, se ofreció a llevarme, o le habían indicado que me llevara a la casa, ¿no? Un carro muy lujoso por fuera, pero hermanos, cuando me subo a ese vehículo, papeles por un lado, arrumes de una cosa por otra, abajo, parecía que hacía rato no lavaba ese carro. Y el hombre, yo le pregunté, oiga hermano, ¿usted es de la Renovación Carismática? Me dice, sí padre, claro. No parece. Porque un hijo de Dios en la renovación, que es guiado por el Espíritu de Dios y que ha recibido la promesa, aprende a vivir en el orden. ¿A qué aprende a vivir? No solo en lo físico de lo que nos rodea, sino en el orden de su vida moral y sus costumbres, hermano. ¿Sí miran? Ay, hermanos, ser amigo del Espíritu de Dios es una bendición de bendiciones, definitivamente. Pero cuando uno sabe que esa promesa fue proyectada de esa manera, vea, uno anhela, uno insiste, Señor, cuanto antes, que no pase un segundo más, que esa promesa yo la pueda hacer realidad en mi propia historia. Levanten la mano los que quieren que esa promesa se haga realidad. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Pero acuérdese, el Espíritu viene a purificar. ¿A qué más viene? El Espíritu Santo viene a
a restaurar un corazón. Porque el corazón para nosotros es como la sede del amor, los sentimientos, todo está ahí. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo como promesa viene a darte la fuerza para que usted aprenda a ser obediente al querer de Dios. Eso es lo que nos propuso Jesucristo en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? No hay fe en el Señor si no hay obediencia a Él. Y si hay obediencia al Señor va a haber orden. Donde está el Espíritu de Dios siempre habrá orden. El desorden no es del Espíritu Santo, hermanos. Y el orden que nosotros manifestemos externamente, ese orden va a expresar un orden interno que hay en nosotros. Por eso en la forma como tú te presentas. Hay gente que es poco cuidadosa de su presencia, ¿no? De cualquier manera aparecen. No, hermano. Si usted es alguien que ha recibido el don del Espíritu, el Espíritu te va inspirando para que aparezcas como tienes que aparecer, con un verdadero orden. Que quien vea tu rostro diga, este hermano es un hermano convertido. Mírenlo, basta verlo, inspira también orden en su forma de presentarse, en su forma de hablar, en su forma de organizarse. Hay parejas que fracasan por el orden. Yo he tenido que visitar casas donde he tenido que decir, hermanos, Señor, aleja todos esos espíritus de desorden que hay en esta casa. Y le digo a la señora, empiece a barrer y a arreglar su casa. Y si quiere le ayudo. Claro. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Esa promesa se realizó en primer lugar en una persona elegida por Dios, la siempre Virgen María. Porque en el orden de la naturaleza humana de Jesús, oiga lo que voy a decir que no es un error, en el orden de la naturaleza humana de Jesús, usted va a encontrar primero al Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. En el orden de la naturaleza humana de Jesús, porque recuerde que Jesús tiene dos naturalezas, la divina, esa es eterna, esa siempre ha existido, esa naturaleza divina de Cristo Jesús. Pero la naturaleza humana empezó a ser, ¿en quién? ¿Y por obra de quién? Eso. Por eso San Lucas en el capítulo 1, versículo 35 nos dice lo siguiente. Atentos a esto que es muy importante. Esto es revelación, hermanos. 1:34 de San Lucas dice: María respondió al ángel, porque el ángel le dijo toda la información del proyecto. O sea, ¿qué era lo que Dios quería con ella? Y María le dijo, pero ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, no he tenido experiencia de varón. El ángel le respondió. ¿Qué le respondió el ángel? Atentos que este versículo es muy importante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Palabra del Señor. Oiga, hermanos, es el Espíritu Santo quien se posa en el vientre de María. Es el Espíritu de Dios que hace como semilla masculina, porque para que haya un ser humano se necesitan dos semillas, ¿o no? La de la mujer que se llama óvulo y la del hombre se llama espermatozoide, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Hace la figura del varón y fecunda el vientre, el óvulo de María. Y ahí es donde las dos naturalezas, la humana y la divina, se enlazan, se hacen una sola para siempre, incapaz de ser dividida. Hermanos,
el Espíritu de Dios se hace realidad en nosotros y tiene como tarea en nosotros, la iglesia, realizar lo mismo que realizó en el vientre de la Virgen María. ¿A quién esculpió el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen? A Jesús. ¿Y a quién va a esculpir el Espíritu de Dios en la iglesia? ¿En nosotros? A Jesús, hermano. Y miren este detalle que dice el ángel en esta anunciación. Dice: por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Cómo se le llamará? Oiga, Hijo de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace a los hijos de Dios. Por eso San Pablo va a decir, no lo dice San Pablo por decirlo, San Pablo siempre habla en la inspiración divina. En Romanos 8:14, mire este hermoso texto. Dice, en efecto, Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo es? Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo es? Eso, hermano. Qué texto tan maravilloso. Yo cada vez que escucho este texto me lleno de emoción interna. Tengo un gozo interno en este momento. Hijo de Dios. Eso es lo que hizo en el vientre de María, la figura de la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu en la iglesia, hijos para Dios. Y no solo los hace, sino que los guía, los orienta, los pone a vivir como hijos de Dios, porque es una fuerza interna que está en nosotros. Hijo de Dios. Por eso, hermano, mire, póngase usted esto aquí en la cabeza y en el corazón. Bájelo al corazón. La vida cristiana consiste en aprender a vivir como hijos de Dios. Y si usted está hablando de hijo, está hablando de familia. Y si usted está hablando de hijo, sabe que tiene hermanos. Por eso cuando usted le diga a uno de los hermanos de la comunidad del grupo, no le diga ahí como por decir ahí. Dígalo porque usted lo está viviendo, porque usted primero se está sintiendo y es hijo de Dios. Y en segundo lugar, porque usted, hermano, está sencillamente sintiendo que el otro también es hijo de Dios. Elija a uno de los que están acá al lado, a uno de los dos, y mírelo. Mire, acaba de mirar usted, pero mírelo, pero espere ahí, espere, deje el afán, hermanos. Antes de las 12 nos vamos. Mírelo y dígale, vea, gracias porque tú eres hijo de Dios. Dígale, ¿cómo es? Y me muestras el amor de mi papá Dios. Eso, demos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Fuerte ese aplauso. Entonces, hermanos, la promesa, cuando usted la conoce en contenido, usted sabe para qué es que va a pedir Espíritu Santo. Para que usted aprenda a vivir como hijo de Dios. Cuando usted sienta que se está descarrilando, que su forma de pensar, de sentir, de actuar está disfigurando lo que usted es, pida Espíritu Santo, pídalo. No porque no lo tenga, sino para que sintonice con Él, porque Él ya está. Hermanos, eso es lo que precisamente el Evangelio de San Marcos
nos pone manifiesto. Hay otra cosa que se me olvidaba aquí, perdón. Romanos 8:14, el versículo 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El espíritu mismo, oiga, el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ay, hermano, vea, usted esta noche debiera irse, así sea lloviendo, bajo esta lluvia, saltando en un solo pie del gozo. Usted no solamente es hijo, sino que es heredero del Padre y heredero de su hermano mayor, Jesús. Un aplauso a Jesucristo. Entonces, por eso Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque usted tiene la herencia del Padre y tiene la herencia del Hijo. ¿Y esa herencia quién es? El Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que hacer algo: sintonizar con ese Espíritu. Por eso dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Hermanos, ese es el gran misterio que está en nosotros. Cuando uno descubre eso, hermanos, la vida cambia. No se puede vivir de cualquier manera, ni se puede perder tiempo en cosas pasajeras. Usted aprenderá a vivir desde la eternidad ya aquí, porque el Espíritu de Dios es la semilla de eternidad que hay en nosotros. Por eso, cuando bautizaron a Jesús, hermano, mire lo que sucede ese día que lo bautizaron. Y eso mismo que sucedió en el bautismo de Jesús, que es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Jesús, lo que sucede en la cabeza afecta el cuerpo, ¿o no? ¿Y qué sucedió en el cuerpo y en la cabeza? En la cabeza y en el cuerpo cuando lo bautizaron. Marcos capítulo 1 versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaron y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajó a él. Y se oyó una voz del cielo que dijo, oiga lo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Cómo dijo? Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Ay, hermanos, qué maravilloso. Mire, cuando usted lo estaban bautizando, Dios estaba exclamando esto: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando te hicieron hijo de Dios en el bautismo, Dios se complació en tu vida, en lo que tú eras, así como lo hizo en Jesús, el primogénito. ¿Por qué Él es el primogénito? Porque usted es el que sigue, todos somos los segundos, y Él es el primogénito, Hijo de Dios. Nosotros, el bautismo nos hizo hijos de Dios, porque el bautismo nos regaló el don del Espíritu Santo de Dios. Y al hacernos nosotros hijos de Dios, mire lo que San Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios descubre. El gran místico San Pablo. San Pablo era un místico de alto vuelo, no crean. San Pablo se pegaba a sus elevadas místicas. Y oiga lo que dice. San Pablo contempla el cuerpo humano y él descubre que el cuerpo humano es muy importante. Y por eso él quiere protegerlo, porque el cuerpo se convierte por el bautismo
se convierte en un ambiente o en un espacio muy importante. Dice, huyan de la fornicación. Oiga, para el soltero sería fornicación, y para el casado, el pecado sexual del casado, ¿cuál sería? El adulterio. El que es soltero por ahí que anda mirando a quién llevarse a la cama, ese es un fornicario. Y el casado o la casada que anda por ahí colocando los ojos o buscando otras cobijas que lo calienten o la calienten, ese es un adúltero. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la palabra de Dios. No me averigua a mí porque ¿por qué? Bueno, el Señor lo quiso así, ¿cierto? Porque está a sostener las relaciones humanas en justicia. Y dice, huya de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y dice esto, ¿o no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios, que está en ustedes y que han recibido de Dios? Palabra de Dios. No, parece que no los emocionó esta palabra. Palabra de Dios. Eso, hermano. Vea, usted es templo de Dios y Dios habita en usted. Si usted no fuera bautizado, pues todavía no era templo. Y entonces usted tendría que decirle, a mí me encanta el canto de ven, ven, ven Espíritu Santo, pero es un error. Algún día tendremos que modificarlo o inventarnos otro canto. Porque no es que venga, ya está. Me encanta más bien aquel canto que dice fluye, fluye. Interactúa. Atento, los que tengan don para componer, inventen una nueva teología del Espíritu en la canción, en los cantos, que nos ayuden a hacer más realidad lo que ya hay. Si usted no fuera bautizado, yo diría, dígale, ven, ven Espíritu Divino. Pero como usted ya es bautizado, ¿qué tiene que decirle? Fluye en mí. Haz que pueda sintonizar en ti. Haz que yo me pueda unir a tu espíritu, Señor. Que tu espíritu y mi espíritu sean uno. Así es, hermano. Si miran que hay cosas que se nos ha ido pegando en la tradición, y a veces estamos incurriendo en cosas que son, desde el punto de vista teológico y bíblico, es un error. Pero bueno, no vamos a poner a pelear ahora por eso, ¿cierto? Síganlo cantando mientras a alguien el Señor lo inspira y compone algo mejorcito, ¿no? Mi hermano, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios quiere hacer de esta casa nuestra una casa consagrada. Y una casa consagrada para Dios, ¿cómo le decimos? Templo. Oiga, ¿usted cómo vive su vida? ¿Como templo o como casa? ¿Cómo vive su vida? Porque en la casa usted es lo de lo cotidiano, ¿cierto? Y hasta se relaja. Pero recuerde que usted, esa casa ha sido consagrada para Dios. Y San Pablo terminaba diciendo ahí, ustedes no se pertenecen. Trate bien esa casa para que sea templo, para que sea presencia de Dios, para que ese templo usted rinda un culto de alabanza, honor, gloria y bendición desde que abre sus ojos y es consciente de que empezó una jornada hasta que los apaga. Yo desde que era un niño, lo aprendí de mi querida madre, que en paz descanse, aprendí a dormirme rezando el Ave María. Yo lo último que hago es, Dios te salve María, llena eres, así tenga ya que me caiga el sueño, y yo creo que a veces ni la termino de recitar toda el Ave María. Pero mire que eso es ser uno consciente de que uno es un templo y que en el templo, los templos, ¿para qué fueron construidos?
para el culto, para la alabanza, para la gloria de Dios, ¿o no? ¿Para qué Dios ha creado este templo? Para que usted viva como hijo de ese papá en alabanza a Dios. En alabanza, mi hermano. El Espíritu de Dios. Es necesario que así como la Virgen María tuvo su experiencia de realización personal del Espíritu Santo, es lo que llamamos el Pentecostés. Usted tiene que tener su Pentecostés personal, mi hermano. Pero hay una cosa, el Pentecostés personal, aunque es una respuesta nuestra de aceptación personal, no se realiza si no es a nivel comunitario. O sea, ¿para qué es el Espíritu de Dios? Para que usted aprenda a vivir como hijo de Dios, pero en familia, es decir, en comunidad. Oiga lo que le estoy diciendo, los que son individualistas, porque el mundo de hoy siempre es muy individualista el mundo, ¿no? El mundo sin Dios es yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, siempre ocupando los primeros puestos, ¿cierto? El mundo sin Dios es un mundo que nos enseña a ser egocéntricos, egoístas. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, toca nuestra condición y nos hace interactuar con Él y nosotros nos dejamos guiar por Él, entonces vivimos como hijos. Y uno de los signos de que usted ha descubierto esa presencia, que ha sido bautizado en el Espíritu de Dios, hermano, es que usted aprende a pensar más comunitariamente. No solo con el que te interactúa contigo en tu vida, porque es que amar al que nos ama es fácil, ¿o no? Pero amar al que nos cuesta amar es como subir, como escalar. Y ese es uno de los signos de que hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios. Que la familia, usted fácilmente ama a la familia suya. Papá, mamá fácilmente ama a sus hijos, ¿o no? Sus hijos, a pesar de la figura que tenga de papá y mamá, fácilmente lo ama. Eso es natural, ¿o no? Ese amor. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Amplía esa condición natural y usted hace que todo aquel que esté a su lado se vuelva hermano suyo. Ese es un signo de que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Pero hermanos, ¿cómo hacer que el Pentecostés que se dio en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 de los Hechos 2, 1, 3, cómo hacer que esa experiencia que vivió la Virgen María y que los apóstoles vivieron en comunidad, porque ellos descubrieron que eran discípulos de Jesús, miembros de la iglesia, hijos de Dios, entonces no pueden vivir separados los discípulos? Por eso, hermanos, hacer un seminario de estos para seguir viviendo individualmente, usted está perdiendo el tiempo. Estos seminarios son para que usted empiece la experiencia comunitaria de la fe, hermano. ¿Sí me escucha lo que le estoy diciendo? Pues yo lo digo por si alguno por ahí dice, no, chévere, un seminario cada 8 días predicando unos temas. No, hermano, bájese de esa nube. ¿Para qué el Señor lo ha llamado? Para que usted redescubra que eres templo, que eres iglesia, que eres comunidad, que eres familia, que la experiencia de hijo de Dios no se vive de manera individual, sino en comunidad y en relación con otros. Sí. Yo esta experiencia la descubrí a los 13 años. Y cuánto alabo a Dios todos los días. Digo, Señor, gracias, porque me pescaste tempranito. Si no, me hubiese perdido. Sí, de verdad. 13 añitos, no me ha pesado ni un día. Al principio sí tenía prevención y decía, uy, no, yo tan joven,
me arruino la vida, empiezo, porque uno piensa, nosotros tenemos un problema grande, ustedes los fieles tienen un problema grande, y es que miran la espiritualidad de la iglesia siempre de la espiritualidad que tenemos los sacerdotes, las monjas, los monjes, y entonces, pues es una vocación especial, ¿o no? No, hermano, esa no es la vocación de ustedes. Pero eso no implica que nosotros tengamos que vivir también la espiritualidad de ustedes, claro. Y entonces uno le parece que el cristianismo es así. Los curitas encerrados en una casa, el convento, porque es una cuestión conventual, y las monjas y monjes también apartados. No, hermano, al contrario, la vida cristiana nos tiene que llevar a interactuar. Por eso cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, ha recibido esa efusión nueva del Espíritu que le hace redescubrir que es templo de Dios y que Dios habita en nosotros. Vea, hermano, uno donde quiera que va no puede negar lo que es. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Si usted es de esos que es agrio, donde quiera que va a mostrar lo agrio que es, ¿o no? Pero si usted es dulce en el trato, amable, cordial, pues hermano, donde quiera que va va a manifestar eso, ¿cierto? Y si usted ha descubierto el don del Espíritu porque ha sido bautizado, es decir, hay una efusión que ha tocado nuevamente su vida, no es que no la haya tenido, la tuvo en el bautismo, pero puede ser que se apagó. ¿Qué hay que hacer ahora? Reavivar este don, esta experiencia de Pentecostés de los discípulos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Oiga, estaban todos reunidos en un mismo lugar con un mismo objetivo. Cuando uno se reúne para una efusión de espíritu, uno no tiene que pensar que el Señor venga para mí, sino cómo tiene que ser la oración. Ven, Señor, para todos los que estamos así. Aquí, si ustedes sintonizan, vea, hermano, el Espíritu Santo inmediatamente sabe por dónde se mueve. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguno que se está oponiendo. Por eso mi insistencia, que usted en esta prédica esté en lo que esté, porque está en sintonía. Y entonces, si usted está en sintonía, todos, ¿usted piensa que el Espíritu Santo no se está derramando en este momento en su corazón? Claro, mi hermano, pero si usted con uno que esté por allá distraído, perjudica todo el ambiente, porque el diablo también se está moviendo aquí. Y a ese que está ahí distraído o haciendo otra cosa, el diablo lo está utilizando. Claro, mi hermano, porque ese se pone en obstáculo para que el Espíritu fluya en la comunidad, en el grupo que está, hermano. Acépteme esta palabra que le estoy diciendo en el nombre del Señor. Y verá que usted, cuando hagan esa oración de efusión, se va a sentir que están reunidos en un mismo lugar y que van a estar con un mismo objetivo, no pensando en cada uno en su objetivo personal, sino en el objetivo común, que todos reciban el cumplimiento de la promesa. ¿Para qué? Para que su vida se purifique, para que se acabe la doble vida. ¿Para qué más? Para que usted aprenda a amar ese corazón duro, encallecido por el dolor y el sufrimiento y las heridas, desaparezca. ¿Para qué más esa promesa? Para que usted, mi querido hermano, aprenda a ser obediente al querer de Dios, al mandato de Dios, a la predicación que ha hecho Jesús para tu bien como hijo de Dios. ¿Para qué más es esa promesa? Para que usted redescubra que no es esclavo, sino hijo. Que usted ha sido por el bautismo insertado, metido en una familia. ¿En la familia de quién? De Dios. Y que tiene como hermano mayor ¿a quién? Y que tiene como papá ¿a quién? Y que tiene como mamá ¿a quién? Ay, hermano, vea. ¿Usted tiene problemas? Esta noche duerma tranquilo, porque le he acabado de decir la fórmula para que usted viva tranquilo, duerma tranquilo,
haga eso que tiene que hacer, pidiéndole al Espíritu que le ayude a descubrir lo que usted es. Entonces, hermanos, dice que de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos, oiga, todos, esa palabra no está ahí puesta por estar. Se llenaron todos. ¿Por qué se llenaron todos? Porque ese todo funcionaba como uno. Así es que se da la función, mi hermano. Por eso en una oración de fusión de espíritu, todos tienen que ser bautizados en esa fuente. Pero usted tiene que vencer el individualismo, porque usted puede ser que se levantó y tuvo un problema que se acordó el día que van a hacer la fusión de espíritu, y entonces usted va preocupado y va, ore por su propia cuestión, ¿cierto? Su propio objetivo. Ore, 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 y se le olvida la comunidad. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, mire, no se queden las cosas sensibles del Espíritu. A veces uno se queda más en la forma y no en el contenido que pueda tener la forma. Vea que en el bautismo de Jesús hay una figura, la de la palomita. A veces nos quedamos con la palomita y la hemos idolatrizado también esa palomita, ¿o no? Porque nos hemos quedado con la figura que vemos y no cómo hace la paloma para aterrizar. ¿Cómo hace la paloma para aterrizar? Nada, aterriza sin ser sentida. Así se mueve el Espíritu de Dios. Por eso aquí en este momento, si usted lo ha querido y lo está deseando desde el principio, el Señor está dando esa gracia en su vida en este momento. Se está derramando en su corazón, si usted lo permite. Todos, si todos lo quieren, porque puede ser que uno esté por allá preocupado por otra cosa. Preocúpese por la preocupación más importante. ¿Cuál? Tener experiencia del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted es portador de esa experiencia, todo lo que usted le clame a Dios como hijo, a través del Hijo mayor Jesucristo, recuerde que usted es heredero del Padre Dios y coheredero de Jesucristo. ¿Le parece poco? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿No le parece que es suficiente? Heredero y coheredero, pero usted tiene que redescubrir que el día que lo bautizaron lo hicieron templo de ese espíritu y que ese espíritu lo hizo hijo de Dios, para que usted aprenda a vivir en comunidad. Hermanos, qué importante es. Y entonces cuando uno redescubre que es comunidad, sencillamente uno sabe que en una familia, que es comunidad, que es familia. Yo me acuerdo que en mi casa somos, conmigo somos 5, 3 hombres, 2 mujeres. Pero hace poco estuve reunido con mi familia, cuando aquí estaban arrancando las piedras del centro histórico. Yo me fui a Colombia, que tenía un compromiso de familia, y me reuní con mi familia. Hace poco perdimos la mamá y pues eso nos ha mantenido un poco más unidos. Y recordábamos precisamente que en la casa todos hacíamos un oficio. Entonces, como somos 3 hombres, 2 mujeres, las mujeres tienen sus maridos, mis 2 hermanos tienen sus esposas, y entonces un día dijeron, bueno, los hombres van a realizar el desayuno, así que a ver con qué nos salen, dijeron las mujeres.
Y todos nos pusimos a hacer una cosa, otra y otra. Y ahí nos recordó que papá y mamá siempre se preocuparon de no tener hijos vagos. Uno de los grandes problemas de las familias hoy es que criaron hijos inútiles, porque quisieron prevenirlos o evitarles el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, porque estaban ideologizados. Y esos hijos crecieron sirviendo para nada, no son capaces ni de lavar su propia ropa interior, menos siquiera hervir un huevo para que se lo coma. Se les quema un huevo. ¿Ah? El agua. Oiga, hermanos, y la iglesia, usted no ha sido llamado para ser un vago. Y en la iglesia Dios te ayuda a redescubrir la familia de Él que eres, porque usted tiene que alistarse a trabajar por la iglesia. Fuera los vagos, a calentar puesto a otro lado. Sí, y lo estoy diciendo en serio y con toda la fuerza y en el nombre del Señor. Los grupos se nos están volviendo refugios. Ni se convierten ni sirven. Oiga, hermano, oiga eso. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Ese es un signo de que no han sido bautizados en el Espíritu. Hermano, yo me acuerdo a los 13 añitos que tuve esa efusión de Espíritu. No conocía mucho, pero ya quería servir, quería hacer una cosa y otra. Hasta el coordinador me dijo: cálmate, vas a tener toda la vida para anunciar a Jesucristo. Y vea, y lo dijo como profecía. Ese es un signo. Cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu de Dios, esa efusión te toca. Usted sabe que en su casa no puede ser un vago. En la casa de Dios todos tienen una responsabilidad. Por eso el Espíritu de Dios da dones, carismas, y la iglesia crea ministerios. ¿Para qué? Para servir mejor a la comunidad, y para que esa comunidad sirva al resto de la iglesia, y para que esa comunidad sirva al resto de la humanidad. ¿Y cómo tiene que servir ese hermano que descubre que es familia en la comunidad? Yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros en la casa a devengar un poquito el dinero, mi papá nos dijo: mientras esté aquí en la casa, mi hermano, y usted tenga una forma de ganar dinero, usted aporta también con sus bienes al sostenimiento de la casa. Y entonces de pronto uno no entendía eso. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pues, hermano, cuando uno empieza a sostener con lo que gana, uno aprende a ser responsable y ama más lo que tiene, ¿o no? ¿O no? Eso. Entonces, otro signo de que usted ha sido bautizado en el Espíritu es que los tacaños, esa mano se les abre con generosidad. ¿Sí? Sí, hermano. Que usted aprende a administrar lo que tiene, porque usted es administrador, no es dueño, es administrador. Claro. Y el Espíritu Santo provoca eso, que usted no ande amarrado a los 4 centavos que tiene, sino que usted sabe que los administra, y Dios no se deja nunca ganar en generosidad. ¿Crees eso? No, no pares. ¿Crees eso? Ay, hermano, ¿cómo cuesta a veces no pensar en la monedita más insignificante ahí para poner en un sobre? No, sino que usted dice: Dios, esta semana, este mes me ha bendecido así, Señor, mira, así yo también voy a ser generoso. Y Dios ve esa generosidad, hermano, porque usted aprende a ver en la iglesia una familia. ¿La familia de quién? Suya y de Dios, donde está Jesucristo, hermano. Pídale a Dios esa gracia de tener un Pentecostés, de tener esa experiencia, de reavivar lo que ustedes, y de esa manera, hermano, mire, la vida suya se le va a transformar. No le estoy hablando teoría, desde los 13 años vivo esa experiencia. Vamos a ponernos de pies un momento.